¿Cómo les va? Bienvenidos y bueno, muchas gracias por estar en esta sesión. Mi nombre es Adrián Acuaro de Trader College y bueno, aquí estamos iniciando una sesión especial, una sesión especial de un tema especial que habitualmente no tocamos en nuestras presentaciones diarias y en nuestros informes diarios y que trata de las monedas latinoamericanas. Naturalmente son muchas, nos vamos a centrar en 3 o 4 monedas. Y bueno, no quisiera comenzar sin agradecer, por supuesto, a Vicky de FX Street por convocarnos a esta sesión, como también a las que habitualmente participamos todos los meses. Gracias, por supuesto, a todos los participantes y bueno, comencemos con nuestro tema. En principio vamos a ver las monedas de 4 países. Digamos que todas las monedas latinoamericanas, con alguna excepción, en algún caso muy particular, tienen una dirección muy parecida en su cotización frente al dólar. Y bueno, seguramente sí, los participantes, a quienes no tengo el gusto de conocer personalmente, se encuentran en Latinoamérica, sabrán que, bueno, sus monedas en el último año, prácticamente en la segunda mitad de 2014 y en lo que va de 2015, bueno, han sufrido alguna devaluación en menor o mayor grado, dependiendo de diversos factores. Pero naturalmente también cada país tiene sus fundamentales, su, digamos, materia prima, que es, digamos, eh, es lo que cada país exporta y que en definitiva es en nuestros países lo que determina el tipo de cambio de la moneda local frente al dólar y digamos que, bueno, también ante cada una de estas materias primas el dólar se ha revaluado, se ha apreciado muy fuertemente, sobre todo en el último mes y medio, si nos guiamos por el petróleo, por algunas y otras materias primas. Así que, bueno, veamos, en principio vamos a analizar las monedas de Chile, de Colombia, de México y de el país en que me encuentro, que es Argentina. Vamos a comenzar con el peso chileno, que, bueno, como verán, no está en su mejor momento, ¿no? Pero también ha tenido momentos con una devaluación mucho más fuerte que la actual. Si vemos lo que ha sucedido eh, allá por septiembre, octubre de 2008, donde, bueno, las finanzas de todo el mundo entraron en una suerte de colapso, con un movimiento muy, muy importante derivada de la crisis que estalló el 15 de septiembre con la caída de Lehman Brothers. Y bueno, a partir de ahí el peso chileno inició un ciclo de apreciación muy fuerte que lo llevó por debajo de los 500 pesos habitualmente y como una referencia habitual el peso chileno o digamos el tipo de cambio del dólar peso chileno se ubica en las proximidades de 500 pesos. Cuando uno calcula cuánto cuesta en dólares algo, generalmente se lo divide por 500, sabiendo que peso más, peso menos, en esa zona se encuentra el tipo de cambio. Pero a partir de mediados de 2013, yo diría durante prácticamente todo 2014, el peso comenzó a perder fuerza, un poco, no tanto diría yo, por los propios fundamentales de Chile, que son sólidos. Alguien si es de Chile podrá decir, bueno, tenemos tal o cual problema, como todos los países en verdad lo tienen, pero en el contexto de Latinoamérica, Chile es evidentemente una de las economías más sólidas. De hecho, tiene un mercado de divisas que es el que nos ocupa, bueno, muy desarrollado y tal vez el más desarrollado en toda Latinoamérica, y sí ha acentuado su devaluación en los últimos meses con la caída de la materia prima principal de Chile, que es el cobre, del cual también tenemos un gráfico que vamos a analizar en los próximos minutos, pero volvamos por un instante sobre el peso chileno, ¿no? En principio, la cotización actual de 621 pesos es una corrección alcista para el peso, bajista para el par, de el máximo que tocó el mes pasado, en el mes de enero, en prácticamente 635 pesos. Técnicamente, este par, así como
prácticamente todas las monedas latinoamericanas se encuentran sobrevendidas. El par, por supuesto, con el dólar como moneda base, se encuentra en zona de sobrecompra, con un indicador de fuerza relativa que medido en gráficos mensuales y con un parámetro de 14 periodos, ya ha llegado a una zona de sobrecompra, lo cual implicaría por lo menos no comprar dólares en el corto plazo, ¿sí? Porque muy probablemente el precio no logre superar, o por lo menos durante este mes de febrero, no logre superar los 635 pesos que tocó el mes pasado, aunque muy probablemente sí lo haga en los próximos meses. El indicador de momento, que es el que mide la velocidad del movimiento, en este caso el movimiento alcista, que tiene un origen allá por abril de 2013, cuando todavía estaba, bueno, en una etapa algo lateralizada de la moneda chilena, también marca una pérdida de velocidad en los últimos meses, por lo cual es muy probable que si unimos estos dos indicadores, que, bueno, son justamente aplicables a este mercado en tendencia, tanto el de momento como el de fuerza relativa, vemos que hay un cierto agotamiento en el movimiento alcista del dólar y que probablemente tengamos algún movimiento a la baja en este cruce en los próximos tiempos. ¿Hasta dónde? Bueno, hay una especulación muy fuerte que es la que generó el alza del dólar del último medio año, ¿sí? Que es una alta probabilidad de que la Fed, la Reserva Federal de los Estados Unidos, tome acción en el costo del dinero, que aumente el costo del dinero en los próximos meses, y eso naturalmente derivaría en un aumento más importante del dólar que de alguna forma está descontado por los mercados y que derivó precisamente en este alza que experimenta el dólar ante el peso, con el peso y lógicamente ante las demás monedas latinoamericanas. Si vamos a los gráficos un poquito más cortos, ¿sí? Si nos guiamos por el gráfico semanal, vemos esta suerte de escalonamiento del precio que derivó en varias figuras de continuación de tendencia, para aquellos que dominan este tipo de variables. Bueno, hay algunos triángulos alcistas muy claros que en su oportunidad estaban anticipando el movimiento alcista del dólar. Esto es entre digamos, enero y abril de 2014, prácticamente un pennant, un triángulo que, bueno, realmente quiebra un poquito más allá de las 2/3 partes de su longitud, y también una bandera, acá sí muy clara, de continuación de tendencia que en el máximo anterior relativo de este par, que fue en 623 pesos, prácticamente cumplió con todo su objetivo. Ahí comenzó una formación de continuación de tendencia que lo llevó al máximo mencionado de hace 3 semanas en 635 pesos. A partir de ahí comienza un movimiento que, en nuestra opinión, se puede extender a las próximas semanas, que es a la baja, es decir, una ligera apreciación del peso que, fíjense cómo quiebra una línea no de tendencia, sino de velocidad. La línea de tendencia principal es la que proviene desde mayo de 2013, cuando empieza a hacerse más visible el movimiento alcista que todavía está vigente, y a partir de ahí hay algunas líneas de tendencias secundarias, otra vez alguna velocidad, esta última velocidad que se pone de manifiesto a partir de octubre de 2014, está siendo vulnerada justamente esta semana, o la semana anterior, con una confirmación en esta semana. En nuestra opinión, podría ir tal vez de aquí hasta el viernes inclusive, a la zona de 626 para iniciar una baja más importante que va a tener su próximo soporte, acá sí, una línea de tendencia, pero secundaria, una línea de tendencia también alcista, que proyectándola en las próximas 2 semanas va a tener soporte en la zona de 602 pesos. ¿Podrá llegar tan abajo o podrá subir tanto el peso como se ve? Bueno, muy probablemente sí, porque también va a depender, y naturalmente el peso no sube ni baja solo, del comportamiento de todo el mercado internacional de divisas, donde evidentemente las monedas latinoamericanas tienen un peso relativo más bajo que las monedas líderes, como el euro, la libra esterlina, el yen o el franco suizo. Estas 4 monedas están presentando comportamientos algo dispares ante el dólar, con 2 naves insignias, diría yo, que son el euro y el yen japonés, que, bueno,
parecen haber agotado su movimiento bajista e iniciar un ciclo un poquito más atenuado al alza o frenando por lo menos sus mínimos ante el dólar. Si esto sucede y el petróleo, como parece que puede suceder, toma algo de fuerza, es muy probable que el resto de las materias primas también gane posiciones y en ese caso no costaría ver al peso llegando a la zona de 600 pesos o 595 pesos, tal vez en las próximas 2 semanas. Ya si lograra quebrar ese nivel de soporte, el cual, fíjense que es un máximo también importante de septiembre de 2014, ¿eh? Ahí está, marcado en 602 pesos, con lo cual una proyección, una línea perpendicular a esta línea de tendencia secundaria nos daría una proyección en 602 pesos para los próximos tal vez 45 días. Si lograra quebrar esa línea de tendencia secundaria, bueno, ya tiene un soporte mucho más importante, pero también mucho más lejano, en la zona de 565 pesos. En ese caso, la noticia sería no tanto el alza del peso, sino la baja del dólar, ¿eh? Que ustedes saben que en estos últimos tiempos, bueno, prácticamente nadie ha podido discutir sobre el movimiento alcista del dólar en todos los frentes y lo mismo probablemente sucederá con su baja. ¿Sí? No creo que llegue tan abajo el dólar en los próximos tiempos, no hay tantos motivos desde lo fundamental para que esto suceda. En el gráfico semanal que estamos viendo, tenemos indicadores que sí están brindando señales bajistas muy claras. Para el caso estocástico 5T3, está brindando una señal muy clara a la baja, que está, digamos, ayudando o guiando el movimiento del par en esa dirección, y con un indicador de fuerza relativa que en este caso sale de la zona de sobrecompra e ingresa en zona de trading a la baja. Es decir, ya estaríamos en posición de vender dólares ante pesos en esta temporalidad. Y si medimos el último movimiento alcista en este gráfico semanal, con FIBO tenemos que desde el mínimo 574,35 hasta el máximo de hace 3 semanas en 634,80, un 38,2% de ese nivel aparece en 611 pesos, un 50% prácticamente en el nivel que creemos puede tocar en las próximas semanas en 604,60 y un 61,8% ahí cerca, en 597,40. Así que digamos que ese es el análisis de corto plazo, medido en términos semanales, y un poquito más largo plazo, medido en términos mensuales, aun cuando hay pocos, digamos, que consideran que el dólar va a caer durante este año. Más bien, todo lo contrario, parece que se acerca lo que se denomina un superdólar para este año, y lo que queda por ver es en qué plazo o en qué momento eso puede suceder. Si medimos la materia prima más importante de Chile, que es evidentemente el cobre, bueno, acá tenemos los futuros de esa materia prima con mínimos que, miren, hasta el gráfico, hasta donde llega el gráfico, que es hasta 2010, bueno, no tiene antecedentes en ese movimiento. 2,8165 es el precio actual, con una clara sobreventa en el gráfico semanal, con indicadores que digamos, en el movimiento bajista todavía están dando lugar a que siga cayendo, pero también con un gráfico que se asemeja mucho a lo que está sucediendo con el petróleo, que es, digamos, la materia prima más importante, aquella que, bueno, todo el mundo mira y considera, y que ahora vamos a ver lo que tiene un gráfico muy similar a el de esta materia prima. En el gráfico mensual todavía no aparece un nivel de sobreventa importante, esto es, bueno, una probabilidad de que siga cayendo. No tenemos demasiados antecedentes para medir hasta dónde puede caer, pero sí en los gráficos diarios hay una suerte de canal bajista dentro del cual se está moviendo el precio y a cuyo quiebre podría extender esa pérdida de la materia prima. Ahora vamos a trazar bien este canal, a ver si encontramos, ahí está, el extremo superior, y fíjense cómo se ha movido dentro de un canal bajista. Hoy precisamente tocó la punta, ahí está, bien medido. Hoy precisamente tocó el extremo inferior de ese canal, un canal que, bueno, como todo canal es una tendencia en sí misma, que salvo que quiebre en dirección al alza, cosa que no parece demasiado probable, por lo menos en el corto plazo,
no generaría un cambio de tendencia. Naturalmente, una baja del precio debajo del canal estiraría las pérdidas de cobre y bueno, naturalmente eso también extendería las bajas del peso. Sin embargo, normalmente cuando el precio se acerca a los extremos de un canal, tiende a rebotar y ese rebote es el que también podría ayudar al peso chileno a recuperarse la zona de 600 o 605 pesos en las próximas semanas. ¿Vamos bien hasta acá? Se entiende, ¿verdad? Muy bien. Bueno, vamos a pasar a una de las monedas que habitualmente sí analizamos en nuestros gráficos, en nuestros informes diarios, que es el peso mexicano. Y tal vez es una de las monedas más conocidas, o la de todas las monedas latinoamericanas, la más conocida, la que mayor volumen de negocios tiene, y que en este momento, bueno, no la está pasando tampoco nada bien, ¿eh? Es una moneda muy vinculada al petróleo, una moneda que, vamos a ir de mayor a menor en los gráficos, se está acercando a un mínimo que había tocado en 2009, cuando llegó a 15.60 prácticamente, que fue consecuencia directa de la llegada del precio del petróleo a 35 dólares. Está, bueno, no tan lejos, ¿eh? Estuvo en 15.15 hace muy pocos días y para 15.60 no le falta demasiado. Además, son monedas que tienen una amplitud de precios diarias muchos más importantes que tal vez otras monedas con mayor volumen de negocios. En el gráfico mensual, bueno, así como el peso aparece sobrevendido, el peso chileno aparecía sobrevendido ante el dólar, también aparece sobrevendido el peso mexicano. Sin embargo, hay indicadores que muestran que todavía no está agotado el movimiento bajista del precio, o sea, alcista del precio en el par, bajista del precio para el peso mexicano. En el gráfico semanal tal vez se observa más claramente una figura de continuación de tendencias, una cuña. La cuña habitualmente va en dirección contraria al precio, pero puede darse de esta forma, como la estamos viendo, y el quiebre de esa cuña lo podría llevar muy por encima de ese nivel, tal vez inclusive por encima de los 16 pesos en los próximos tiempos, si es que logra cubrir, o logra cumplir, mejor dicho, con todo este mástil de la figura que veremos a dónde quiebra esa figura al alza, pero cuando lo haga tiene un movimiento alcista y realmente violento al alza. Y bueno, si esto sucede, no va a suceder solo, sino que vendrá probablemente de la mano de una baja más importante de petróleo. En el gráfico semanal también aparece sobrecomprado el precio, muy por encima del 70% el indicador de fuerza relativa, con un estocástico 533, con esta vuelta en B, que habitualmente está anunciando un movimiento muy fuerte, que ya se dio, en verdad, hace 3 o 4 semanas, y que todavía se mantiene vigente, y sobre todo con un indicador de momento que no da muestras de perder velocidad en las próximas velas y que probablemente lleve al precio, o por lo menos que esté indicando, que el precio puede ir por encima de estos 15.15 que tocó la semana pasada y dirigirse directamente y prácticamente sin pausas a la zona de 15.60, que es ese máximo mencionado en la zona de 35 dólares. Fíjense qué relación tan íntima tiene el peso con el precio del petróleo, que vamos a ver justamente el petróleo ahora. Déjenme encontrarlo, el petróleo, acá está, los futuros del SWIT, del WTI, que están acá en 53.11. Bueno, fíjense cómo, yo no sé por qué no me deja ver un poquito más lejos esto. Vamos a buscar otros gráficos de petróleo. Acá sí, estos son los que habitualmente utilizamos. Ahí está. Tenemos un precio que cuando tocó 35 dólares, allá por 2009, cuando en plena crisis económica y financiera mundial perdió tantas posiciones, algunos recordarán, desde 147 hasta 35 dólares el petróleo, bueno, el peso llegó en esos 35 dólares a 15,60. Ahora no estamos tan lejos de ese nivel. De hecho, hace muy pocas semanas, o hace muy pocos días, el precio tocó 43,90 y el peso también llegó muy cerquita, a 15 prácticamente, que puede ser también que busque en los próximos tiempos. ¿Qué deberá pasar para esto? Bueno, en principio que el petróleo deje de recuperarse. Por el momento me parece que inicia un ciclo, porque por lo menos no sé si alcista, pero sí que le va a dar algo de aire al petróleo, un petróleo que está muy, muy sobrevendido. Fíjense que si tomamos este indicador de fuerza relativa, llegó al 8% hace 3 o 4 semanas y que
todavía hoy se encuentra en zona de sobreventa, es decir, todavía hoy la indicación, tomando en cuenta este indicador, sería no vendamos, porque probablemente el precio recupere posiciones en los próximos tiempos y esto dependerá. Bueno, hoy vamos a tener un indicio dentro de 2 horas y media con las minutas de la Fed. Veremos qué es lo que dice la Fed respecto a un probable aumento de tasa de interés o no en los próximos tiempos. Hoy, y saliendo por un instante de la materia que nos ocupa hoy, vamos a tener un fuerte movimiento del dólar en todos los frentes dentro de muy poquitos minutos. Si tomamos, y vamos a tomar este gráfico semanal como referencia, un FIBO del último movimiento bajista del petróleo que se extiende desde 94 a 45, miren cuánto ha bajado el precio en muy poco tiempo, en 17, 18 semanas, como prácticamente ha perdido un 60% de su valor. Bueno, tomando ese movimiento bajista hasta los 43.90 que tocó hace 4 semanas, tenemos un 23.6% en 55.65 y un 38.2% en $63. Ese nivel es el que veníamos estableciendo como objetivo para los próximos tiempos desde hace ya unos cuantos días. En la zona de entre 60 y $65 es donde podría estacionarse el petróleo si es que nada extraño sucede en la economía mundial. Recordemos que el petróleo es una de las pocas variables que tiene influencia sobre todas las variables económicas. Las demás materias primas, bueno, pueden influir en un país determinado, las oleaginosas, el café, el cobre, como acabamos de ver, inclusive el oro, pero el petróleo sí tiene influencia directa sobre todas las variables económicas. Por eso es tan importante seguir su marcha, porque en función de lo que suceda con el petróleo, es ahí a donde irán todas las materias primas que naturalmente cotizan contra el dólar. De modo que podríamos esperar a la superación de 55, 60 o $56, un movimiento veloz a la zona de $63 y, por supuesto, esto dependiendo de lo que suceda en verdad con la demanda del petróleo, que, bueno, no viene del todo bien, pero tampoco viene tan mal como para justificar una baja de esta naturaleza como la que sufrió hasta los mínimos de los últimos 5 años el petróleo en los últimos tiempos. Y este es el petróleo, bueno, el WTI, si tomamos el Brent, está más o menos igual, siempre es un poquito más caro, pero no sale de estos parámetros. Y pasamos a dos monedas de las cuales me ha costado un poquito encontrar los gráficos, pero que bueno, los hemos encontrado. Una de las cuales, voy a buscarla acá, es el peso colombiano, un país que también tiene una moneda ligada al petróleo, con un tipo de cambio que se ha ido muy, muy alto en los últimos tiempos. Fíjense cómo coincide prácticamente desde fines de junio, principios de julio de 2014, el alza del dólar, cómo se ha acelerado el alza del dólar, con qué velocidad lo ha hecho, y coincide justamente con la baja del petróleo, con la baja del euro, con el último movimiento alcista del yen, que se vio, bueno, además acelerado por la devaluación propia del yen, y también con la baja de la libra esterlina. Así que está muy en línea con lo que ha sucedido con las demás monedas, con las monedas líderes, lo que ha pasado con el peso colombiano. En este caso, bueno, los indicadores están configurados igual, pero con otra estética, si se quiere, con otra visualización, con un indicador de fuerza relativa, este es el gráfico semanal, que llega acá está, llega a un 87%, muy por encima de ese 70% que tenemos como parámetro para marcar sobrecompra. Y lo que se ve también es una pérdida de velocidad del movimiento alcista. Pero como contrapartida y de alguna forma desvirtuando y no prestando tanta atención a lo que nos dicen estos indicadores, lo que tenemos es un triángulo alcista en el dólar peso colombiano, sí, bien digo, peso colombiano, que, bueno, parece extraído de un manual de análisis técnico. Y para aquellos que siguen este tipo de figuras, fíjense que tiene un muy probable desenlace esta figura, si no la semana que viene, en 2 semanas y en dirección alcista. Acá el gráfico no me lo permite hacer, pero he hecho los cálculos anteriormente y si logra superar esa zona que tocó en 2.465 pesos, que fue, bueno, a mediados de diciembre de 2014, si logra superar toda la extensión
de este triángulo alcista es de más de 200 pesos, con lo cual podría llegar a la zona de 2.650 o 2.660 pesos en los próximos tiempos, y no hablamos de mucho tiempo, hablamos de 2 o 3 meses vista, con lo cual, bueno, no convendría acá apostarle mucho al peso en los próximos tiempos porque probablemente haya una devaluación de la moneda colombiana en los próximos tiempos. El peso colombiano se encuentra, bueno, naturalmente ligado al precio del petróleo, también al precio del café, no lo tenemos acá en los gráficos, pero no deja de ser una materia prima más que también se vio expuesta a la fuerza del dólar. A veces, cuando uno analiza este tipo de activos, dice, bueno, ¿por qué ha caído tanto el cobre? ¿Por qué ha caído tanto el petróleo? ¿Por qué ha caído tanto el café? O en el caso de Argentina, ¿por qué ha caído tanto la soja? ¿Será que los chinos, que son tal vez los principales clientes de los países latinoamericanos, han dejado de consumir todos estos bienes? Y no, realmente los chinos podrán crecer un poquito más o un poquito menos, pero no dejan de consumir y tampoco dejan de producir lo que producen. Simplemente que el dólar tomó fuerza en todos los frentes en estos últimos tiempos y, bueno, por ahora su alza es incontenible, por ahora no se ve que vaya a cambiar de rumbo más allá de las correcciones bajistas que estamos experimentando en estas semanas y que tal vez se extiendan un poquito más, pero no mucho más de lo que se está viendo en estos últimos tiempos. ¿Sí? ¿Vamos bien? Una consulta. Es muy alto el spread. Bueno, sí, eso es otro tema, ya es un tema de trading y nada más. Pero bueno, estamos tratando, no estamos viendo cuestiones de broker, sino cuestiones de análisis técnico de estas monedas. Bueno, y nos queda la última moneda que la hemos dejado para lo último porque tiene poco de técnico tal vez, pero así todo tiene algunos parámetros que conviene analizar, que es el peso argentino. Es una de las pocas monedas que tiene más de un tipo de cambio, tal vez hay un tipo de cambio oficial que actualmente está en 8,70, 8,68, dice el gráfico acá, es el precio actual del tipo de cambio oficial del dólar ante el peso argentino, con un gráfico que acá estamos viendo el gráfico semanal, tuvo un alza muy fuerte en enero de 2014. Esto se debió a una devaluación que introdujo el Banco Central de la Argentina en esa fecha. Venía en un movimiento alcista ya muy marcado el dólar en Argentina y a partir de enero de 2014 hay una muy pequeña variación de precios, siempre en dirección alcista, pero que ha permitido conformar un canal en esa dirección, un canal que acá no se puede ver bien con el gráfico, ¿sí? Pero tiene una base superior en la zona de 9,05, 9,10, con un alza anterior de 1,50 peso aproximadamente. Con lo cual, cuando se produzca el desenlace de este canal alcista, que naturalmente no genera cambios de tendencia, es muy probable que el movimiento alcista posterior lleve el precio por encima de los 11 pesos. Lo calculamos en la zona de 11 pesos con 10, 11 pesos con 20. Todo dependerá de en qué momento sea quebrado este canal alcista en el dólar peso. Pero en este tipo de cambio hay una variable de la cual no hemos hablado, de los demás países, tal vez porque no reviste demasiada importancia, y es la cuestión inflacionaria. Con lo cual, bueno, si tomamos un 2, 3%, 5% de inflación que en algunos países latinoamericanos se están viviendo, digamos que no influye demasiado en el tipo de cambio del dólar ante la moneda local. Sin embargo, bueno, aquí tenemos una inflación que, reconocida oficialmente, está en el orden del 24% y que extraoficialmente se encuentra cerca del 40%, con lo cual esta devaluación prácticamente ni siquiera llega a cubrir los índices oficiales de inflación y cuando menos, por supuesto, los índices extraoficiales de inflación en Argentina. Y hay otro tipo de cambio que es el tipo de cambio libre, aquel que se utiliza para las transacciones inmobiliarias, aquel que, bueno, a la hora de dividir, como decíamos en el caso del peso chileno, por un tipo de cambio en especial, no se divide por 8,70 o por 8,50, sino por el tipo de cambio denominado paralelo o blue, que no es, digamos, oficial,
pero que en definitiva es aquel que todo el mundo utiliza como referencia. Este es un gráfico un poco más informal, sin estudios, no se le pueden agregar líneas ni demás, pero en este momento está cotizando en la zona de 13, 13,50 el dólar paralelo, con una figura que, bueno, por lo menos se asemeja mucho a las dos figuras anteriores, que eran triángulos de continuación de tendencia, y en esta última figura se asemeja mucho a una bandera de continuación de tendencia, cuyo desenlace, cuando quiebre la dinámica bajista que trae el precio en los últimos tiempos, puede llevarlo a la zona de 18, bueno, ahí nos desapareció el gráfico, ahí apareció de nuevo, bueno, y nos puede llevar a la zona de 18 o 19 pesos. Esto, lógicamente, no va a suceder de un día para otro, y habitualmente ese tipo de movimientos proviene de una devaluación del peso argentino en términos oficiales, es decir, normalmente estos movimientos se producen sí y solo si el tipo de cambio oficial también es intervenido, con lo cual, como los mercados evalúan que hay un factor de inflación, hay un atraso cambiario que no llega a ser cubierto en una devaluación oficial, el tipo de cambio paralelo sí cubre ese atraso cambiario derivado de la inflación y también derivado de la propia oferta y demanda que tiene el dólar en nuestro país, en Argentina. De modo que en todos los casos, y vamos a volver sobre los demás gráficos, sobre el peso chileno, sobre el peso colombiano, sobre el peso mexicano, lo que vemos es un movimiento alcista del dólar, un movimiento alcista que en todos los casos tiene un denominador común, que es una expectativa del alza de tasa de interés por parte de la Reserva Federal. Precisamente hoy tenemos esas minutas, el último encuentro de política monetaria, un encuentro que no dejó demasiado, que no dejó mucha tela para cortar ni para sacar conclusiones, pero bueno, justamente hoy tendremos la oportunidad de ver si la Fed tiene en mente aumentar en el primer semestre del año o no esos tipos de interés. Esto reviste una fundamental importancia porque derivada de esa decisión es el destino que evidentemente van a tener en los próximos meses las monedas latinoamericanas. Creemos que pueden recuperar posiciones en el corto plazo, tal vez con una amplitud de precios un poco menor, con algunos movimientos un poco más erráticos y no tan marcados, no tan en tendencia como fueron los del alza del dólar, pero evidentemente cuando el dólar comienza a tomar fuerza de nuevo, que en mi opinión va a ser después del segundo o en el segundo semestre de 2015, ahí sí se va a ver un movimiento alcista mucho más fuerte de la moneda norteamericana y tal vez, bueno, veamos máximos en todas las divisas, el peso chileno, que tal vez es la moneda más estable de la región, superando los 650 pesos por dólar, el peso colombiano, como dijimos, llegando a la zona de 2.650, inclusive a 2.700 pesos, del peso mexicano, que tiene ese máximo en 15.70 de 2009, que inclusive lo puede superar. Vimos que hay algunas figuras que están sugiriendo un movimiento de ese tipo, y en Argentina, bueno, la llegada del tipo de precio por encima de los 11 pesos en un plazo que dependerá de muchas cuestiones, no solamente de la oferta y demanda del dólar, no solamente del movimiento del dólar dentro del mundo, sino también de cuestiones políticas y propias de un país que está con alguna crisis como lo está pasando Argentina en este momento. Así que bueno, nos pregunta Luis, ¿de qué depende de que el peso argentino baje? Bueno, en principio, en un tipo de cambio que no fluctúa libremente, es un tipo de cambio de flotación administrada, como la llama el gobierno argentino, depende en primer lugar de la decisión que tome el gobierno. Aquí no hay una oferta y demanda libre, sino que, bueno, por más oferta o demanda que haya de dólares, digamos que hay una intervención y cuando sube el dólar por encima de un cierto nivel que el gobierno no está dispuesto a tolerar, vende dólares, y cuando baja, bueno, compra dólares para evitar una baja de la moneda norteamericana. Lo que busca el gobierno es hacer un tipo de cambio o tener un tipo de cambio competitivo, pero no demasiado alto para evitar expectativas inflacionarias que aquí son muy altas. Hay una fuerte
un fuerte componente inflacionario en la economía argentina, y ese es el motivo por el cual el gobierno no deja que el dólar se escape demasiado, pero en definitiva pasa justamente por ese parámetro. No sé si hay alguna pregunta más. ¿No? Bueno, entonces me permito tomar 2 minutitos más que nos quedan, creo que son y 43. Tenemos ahí 2 o 3 minutitos más. Quisiera terminar bueno, contándoles nuevamente sobre nuestro tour que va a tener lugar en mayo de este año, nuestro tour a Wall Street, donde vamos a ver y vamos a asistir a reuniones de negocios, vamos a visitar brokers de primera línea y, bueno, además instituciones financieras de primera línea, así que, bueno, hemos hecho nuestras campañas y las seguimos haciendo, por supuesto, todos los días en distintos medios. Con mucho gusto nos pueden pedir esa información. Y dejarles, por último, nuestros contactos. Nos pueden visitar en www.tcollegeweb.com, también en esta página dedicada exclusivamente a el tour, que es Trader College Tour, vamos a escribirlo bien, .webs.com, y para aquellos que deseen agregarnos o escribirnos, lo pueden hacer a info@tcollegeweb.com. Les dejo también mi Skype, que es Adrián P. Acuaro, ahí con mucho gusto, cualquier consulta que deseen hacer, ahí estaremos para, bueno, tratar por lo menos de responder de la mejor forma que podamos. Bueno, por último, no sé si hay alguna pregunta más, si no, ya iremos terminando, creo que estamos en hora, así que, bueno, ahí estamos. Bueno, ha sido un gran gusto compartir esta sesión con todos ustedes, espero que les haya sido de utilidad. Es la primera de este tipo, hablando de monedas latinoamericanas. Hemos salido por un día de Grecia, del euro, de Reino Unido, del Banco de Japón, de Kuroda y de Janet Yellen. Siempre están ahí. No podemos, por supuesto, soslayar la importancia de las monedas líderes, pero bueno, también Latinoamérica existe, también tiene monedas muy atractivas, también ofrece muy buenas oportunidades para los operadores y hemos tratado de mostrar esas posibilidades. Como siempre ha sido, muchas gracias señora María del Mar, ha sido un gusto. Bueno, estaremos prontito por México en el mes de marzo, a inicios del mes de marzo, así que bueno, siempre es un gusto visitar su país. Les mando un gran abrazo a todos y bueno, será hasta la próxima sesión y todos los días con nuestro informe diario. Nuevamente muchas gracias y será hasta la próxima. Chau, chau.